Buenas noches, hermanos. Es un gozo, una bendición, una alegría poder estar de nuevo con ustedes, compartiendo a través de este medio un estudio de una porción de la palabra que espero sea de bendición para sus vidas, como lo ha sido también para la mía. Vamos a iniciar leyendo en Marcos 12, versículos 28 al 34. Es una porción de la palabra que nos cuenta una conversación que tuvo Jesús con un escriba, y dice de la siguiente manera: acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntar. Vemos que ante los pasajes anteriores a este, los fariseos y los principales sacerdotes en varias ocasiones se le habían acercado a Jesús a hacerle preguntas, ¿verdad? Para que él, para tentarlo, para confundirlo, pero Jesús les contestaba con tal sabiduría y de tal forma que siempre se tenían que quedar callados porque no podían responder ante aquellas respuestas tan sabias que Jesús les daba. En este caso, el que se acerca a Jesús es un escriba. Los escribas eran los encargados de interpretar la ley. Eran personas que tenían mucho conocimiento, que tenían que conocer la ley de principio a fin, y además se encargaban de interpretarla. Aunque su interés mayor se centraba en la tradición oral con sus innumerables ritos y supuestos prácticos de los judíos. Este hombre se acercó, no sabemos con claridad la intención. Él era probablemente también uno de los fariseos, y por esta razón había visto anteriormente cómo Jesús ya le había contestado a los fariseos y probablemente le había parecido que lo había hecho de buena forma, por lo que más adelante le dijo a Jesús. Jesús siempre había defendido todo lo que la palabra de Dios hacía. Si vemos en todos estos pasajes donde a él se le acercan y le preguntan, Jesús siempre responde con la misma palabra de Dios. Él no utiliza solo sus palabras, sino la palabra de Dios. Y si bien él la interpretaba de una manera muy sincera y muy directa, ¿verdad? Y les hacía ver la falta de sinceridad del corazón de ellos, él siempre respondía con la palabra de Dios. Lo que demuestra también que Jesús era un hombre muy entendido en la ley, que tenía alto conocimiento en la palabra de Dios. Había estudiado muchísimo la palabra de Dios y la conocía, porque la conocía de memoria y él la citaba constantemente. En otro pasaje que es paralelo a este, que nos cuenta, que está en Mateo 22:35, en este se nos dice que el escriba le preguntó para tentarle. Trata de indicar que la intención del escriba era tentarlo, que él se confundiera y que tal vez se molestara y contestara de una forma inadecuada. Sin embargo, aunque esto pudiera haber habido tal vez en sus intenciones, parece que al final, como hemos leído, hubo cierto acercamiento a Jesús
con el que al final más bien él con lo que le responde a Jesús quedó admirado al escuchar su sabiduría. En el pasaje que leímos vemos que al final él le dice, el escriba le dice: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él, y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con todo el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Por esto Jesús le responde: no estás lejos del reino de Dios, porque sí hizo una interpretación bastante apropiada y adecuada de ese pasaje. Probablemente este hombre ya lo había escuchado predicar antes y además interpretó esto de una manera correcta, ¿verdad? Porque entendió cuál era el propósito de este pasaje. Es por eso que Jesús le dijo: estás muy cerca del reino de Dios. Hoy en día muchos estudian la palabra de Dios, ¿verdad? Y en este caso los escribas, que también lo hacían, y también los sacerdotes tenían que conocer la palabra de Dios. El asunto es que ellos conocían, se la sabían de memoria, pero en su intelecto nada más, en su corazón ellos no la vivían. Entonces hay quienes hoy en día también, en nuestros tiempos, en las iglesias ponen mucho énfasis en algunos temas, pero lo hacen a un nivel más menos espiritual y menos profundo, como el que Jesús le daba e interpretaba la palabra. Algunas iglesias le dan mucho énfasis o denominaciones, por ejemplo, al sábado, ¿verdad? Aquellos que guardan el sábado, otros al ayuno, algunos al diezmo, como si estas cosas fueran más importantes que el verdadero sentido de la ley de Dios, de la palabra de Dios. También tenemos otro tipo de personas que no estudian la palabra y no se preocupan por aprenderla, y creen que si no han matado, no han robado, no han violado, no han hecho estas cosas, ya han cumplido con los principales mandamientos y son salvos y Dios no les condenará. Evidentemente estos también están equivocados, porque no se trata solo de cumplir los mandamientos. Eso lo vamos a ver más adelante, qué se necesita para ser salvos. No es solo cumplir mandamientos. Jesús nos dice en este pasaje, con toda su sabiduría y su conocimiento, cuál es el mandamiento más importante. Como era habitual en él, porque él siempre usaba las escrituras, en esta ocasión aquí lo que hace, en ese pasaje que acabamos de leer, es que citó un resumen o una porción que Moisés había hecho en la ley. Vemos que en Deuteronomio 6, del 4 al 5, hay un pasaje que habla de esto mismo y dice así: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Esto nos habla de la revelación de Dios a su pueblo y de que hay un solo Dios. Dios a través de la ley le muestra a su pueblo y le revela que hay un solo Dios, que es lo que nosotros llamamos monoteísmo, es creer en un solo Dios. Y esto era lo que distinguía a los judíos de todas las culturas y demás pueblos que habitaban en esa época en el mundo, en este mundo para este tiempo, y que las demás religiones no guardaban, las religiones de la antigüedad, porque la gran mayoría de ellas tenían muchos dioses, ¿verdad? Un dios para una cosa, un dios para el sexo, un dios para la fertilidad, un dios para el sol, etc. Pero el pueblo de Dios se distinguía de los demás porque ellos creían en un solo Dios, porque Dios les había revelado esto, que era un solo Dios. La palabra afirma en este pasaje, así como el mismo Jesús lo indica, que hay un solo Dios,
que Él es el creador y sustentador de todo cuanto existe y que fuera de Él no hay ningún otro. Bendito Dios por esta revelación que hoy se nos ha hecho nuestra también, que es nuestra, porque esto es fundamental para nuestras creencias, un principio fundamental de todo lo que nosotros hemos creído y hemos tomado como parte de la doctrina. Solo Dios es el que ha intervenido en la historia de los hombres para salvarlos y se ha revelado a través de su palabra. Bendito sea el nombre de Dios. A través del tiempo, el hombre ha demostrado que no ha querido servir al único Dios y verdadero y constantemente se ha inventado otros o se desvía con mucha facilidad. Y la verdad es que aunque han pasado muchos siglos y muchos tiempos, el hombre sigue dando culto a distintas divinidades paganas del mundo, del pasado. Muchas veces lo hacen conscientemente y muchas veces también inconscientemente y siguen rindiendo culto a divinidades paganas como el sexo, el dinero, la fama, el alcohol, etc. Porque cada uno de estos en la antigüedad tenía un dios que los representaba. Y el hombre ha seguido dando culto con sus hechos, con su vida, a estas diferentes divinidades paganas que hoy son parte del mundo todavía y que mucha gente vive en función de ellas y sirviéndole a ellas. Si no creemos en Dios, no podemos entender que solo hay un Dios, ¿verdad? Necesitamos creer en Él y creer que solo uno hay, ¿verdad? El hombre siempre ha creído en algo y siempre busca con frecuencia creer en algo. Si usted habla con personas que no tienen al Señor en su corazón y que tienen conflictos y problemas, usted encontrará en ellos que es que hay un gran vacío en el corazón de estas personas y siempre andan buscando algo y no lo encuentran porque lo que andan buscando solo lo pueden encontrar en el único y verdadero Dios. El punto fundamental es que si creemos en el único Dios verdadero o nos creamos otros dioses que ocupen su lugar en nuestras vidas. Es una decisión que debemos tomar. Creemos en Dios o creamos otros dioses que ocupan ese lugar en nuestra vida. Entonces, esa decisión es fundamental en la vida de los seres humanos y de las personas. Una vez establecido el hecho fundamental de que hay un verdadero Dios, solo uno, Jesús pasó a afirmar algo más profundo. O sea, hay un solo Dios, pero ¿qué pasa con este Dios? Este Dios debe ocupar un lugar supremo en la vida del hombre. Nuestro Dios debe ocupar un lugar supremo en nuestro corazón, en el corazón del hombre. Esto es algo que debemos recordar constantemente en nuestras vidas. Con frecuencia, incluso nosotros, los hijos de Dios, y mucho más la gente del mundo, gastamos nuestras energías en otras muchas cosas que nos distraen, ¿verdad? Dejando a Dios en el último lugar. Y debo reconocer que al igual que probablemente todos ustedes, en algún momento de mi vida me he encontrado dándole prioridad a otras cosas, personas, hechos, actividades o afinidades que debería de darle a Dios, porque Él es el que debe ocupar el primer lugar en nuestras vidas. Atendemos a las demandas y presiones de otros y nos olvidamos de lo que Dios quiere de nosotros. En muchas ocasiones, cuando por fin tenemos en cuenta o creemos que Dios es quien tiene que estar en nuestro corazón, ¿verdad? Y que Él debe ocupar el primer lugar, a veces también creemos que Él tiene que estar a nuestra entera disposición para librarnos de cualquier inconveniente o molestia que nos pudiera surgir. Y a veces pensamos de esta manera en una forma egoísta, pensando que solo nosotros y nuestras circunstancias son lo más importante en este mundo, y eso no es así. En su contestación al escriba, el Señor Jesucristo nos recuerda que Dios
debe ocupar la prioridad en todo. Amarás a tu Dios, le dice, con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo tu alma. Y le explica en Marcos, nuevamente el versículo 12:30, se lo explica al escriba, que ese es el principal mandamiento. Le dice, este es el primer mandamiento. El hombre debe amar a Dios sobre todo su ser y con todas sus facultades. Marcos 12:30, que ya lo leímos, dice, y amarás al Señor, nuevamente lo repito, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Jesús agrega aquí este pasaje con respecto al pasaje que está en Deuteronomio que acabo de citar, le agrega con toda tu mente y luego dice con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Él añadió la mente, porque entre aquellas facultades que le han sido dadas al hombre y que deben estar involucradas en su amor a Dios, la mente es muy importante. Dios quiere que le amemos con nuestro espíritu, con nuestro corazón, con nuestra alma, pero también con nuestra mente. A muchos tal vez les parece extraño que se hable de mente, porque identifican el amor de Dios o el amor a Dios solo con las emociones y no con el intelecto, pero eso no es así. O sea, nosotros somos un ser integral y Dios quiere que le amemos en esa integridad total que somos los seres humanos. Algo de esto parece que sucede en algunas iglesias evangélicas donde he tenido oportunidad de ver, no en la nuestra, gracias a Dios, pero sí en algunas, y en los medios y en otros lugares, donde lo importante es lo que se siente en los cultos, las emociones. Y entonces he oído, hoy el culto estuvo tremendo y el Señor se movió, y muchas veces lo que se ha movido son las emociones humanas, ¿verdad? Y no se le da importancia a la palabra de Dios, a lo que se aprende de la palabra de Dios. Esto lo aprendemos con nuestra mente. Pero el Señor Jesucristo dijo que para amar a Dios es imprescindible usar también la mente. ¿Cómo podemos amar a alguien a quien no conocemos? No es posible, ¿verdad? ¿Cómo podemos adorar correctamente? La única forma de conocerle es a través de su palabra, y si la desconocemos no podemos amarle. Es muy importante conocer a Dios para poder amarle como Dios quiere que le amemos. Cuando, dando un ejemplo común, cuando una pareja, un hombre y una mujer, empiezan a conocerse, empiezan a tratarse, puede ser que al principio surja una atracción física o algún otro tipo de atracción de momento, pero para que ese hombre pueda amar a esa mujer y esa mujer pueda amar a ese hombre con un amor real, verdadero, fuerte, que va a perdurar con el tiempo, ese hombre debe conocer a esa mujer y esa mujer debe conocer a ese hombre. Y eso es lo mismo que pasa con Dios. ¿Cómo vamos a amar a un Dios que no conocemos? ¿Y cómo vamos a conocer a Dios si la única manera de conocerle es a través de su palabra? No podemos conocer a un Dios en forma física porque no lo tenemos así. Pero para eso Él nos dejó su palabra, para que a través de ella pudiéramos conocerle, conocer su carácter, conocer cuál es su plan y su proyecto para con nosotros. Entonces es sumamente importante amarle con nuestra mente y usar nuestra mente y nuestro intelecto para aprender todo lo que sea necesario acerca del Señor, a través de Dios, a través de su palabra. No podemos darnos el lujo de desconocer su palabra, porque no podríamos amarle en una forma como Dios quiere que le amemos. Tal vez usted y yo podamos tener buenas intenciones, pero lo estaremos haciendo mal, porque no se puede amar ni adorar a un Dios al que no conocemos. ¿Recuerdan el pasaje de la mujer samaritana? Que Jesús le dijo, es que ustedes adoran a quien no conocen.
porque ellos adoraban a un Dios y en un lugar determinado, pero no le conocían. Y eso no es lo que Dios quiere de nosotros. Él quiere que le conozcamos. Y la única manera es a través de su palabra. Si no conocemos a Dios, nuestro amor por Él no pasará de ser un sentimiento momentáneo, una atracción vaga y probablemente que pase con un tiempo, que sea pasajero. ¿Cómo es posible amar a un Dios santo, un Dios perfecto? ¿Verdad? Porque nosotros no somos perfectos. En nuestra lucha por amar a Dios tenemos que reconocer dificultades intelectuales, dificultades, debilidades de parte de cada uno de nosotros, no siempre las mismas en todos, sino unas en uno, otras en otro, que a veces son difíciles de superar. Entonces siempre el hombre se cuestiona y creo que todos en algún momento nos hemos cuestionado: ¿cómo puede un hombre pecador llegar a amar a Dios, a un Dios santo, a un Dios perfecto, que no es puro, sin mancha y que aborrece el pecado? Bueno, Dios tiene una respuesta para nosotros y tenía desde el principio de los tiempos una respuesta para ese plan, porque Dios conoce nuestras debilidades. Podemos concluir que es imposible que el hombre llegue a amar a Dios en tanto que no haya experimentado primero el perdón de Dios y el amor de Dios en su propia vida. Para amar a Dios es importante que Él nos haya perdonado y que ese amor lo experimentemos en nuestra propia vida. ¿Cómo sucedió esto? Bueno, pues Dios lo hizo en un plan perfecto, mandando a su Hijo Jesucristo para que Él, a través de su sangre preciosa y del sacrificio que Él hizo en su cruz como el cordero inmolado, con su sangre derramada, nos perdonara y limpiara nuestros pecados y nos hiciera justos para poder amar a un Dios santo y justo. De otra forma no podríamos hacerlo, porque nuestra naturaleza es pecaminosa y Dios es santo. El apóstol Juan lo expresó de esa manera en 1 Juan 4, 10 y parte del 19. Y dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros. Dios nos amó primero, gloria al Señor, y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Al final del 19 dice: nosotros le amamos a Él. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. Entonces no podemos experimentar el amor de Dios sin haber experimentado ese perdón y ese amor que Él nos dio primero a través de Cristo Jesús, que vino a traer salvación a nuestras vidas. El amor hacia Dios solo puede surgir como una consecuencia del perdón recibido de nuestros pecados por medio de la sangre preciosa del Cordero, por medio de su vida que fue inmolada en la cruz. Y la falta de este amor demuestra inevitablemente la falta de fe en Él. Cuando una persona no ama a Dios, es porque no le conoce, es porque no ha recibido su perdón y es porque no cree en Él. Entonces, para nosotros recibir el amor de Dios, debemos aprender para que podamos aprender a amar a Dios, debemos entender que Él nos amó primero y que fuimos perdonados. Y la única manera de amarlo como Él quiere que le amemos es habiendo recibido el perdón de Él. Amar a Dios le proporciona al hombre el fin último, la única meta, que es lo único que es suficientemente grande como para satisfacer su intelecto, sus emociones y sus esfuerzos y toda su vida. Si no amamos a Dios siempre y no recibimos el amor de Dios, siempre va a haber en el hombre una insatisfacción personal a nivel de su intelecto, de sus emociones, a nivel de sus proyectos, de su vida.
cualquier otra cosa que el hombre busque, cualquier alternativa que el hombre busque para encontrar esa meta, ese fin último que anda buscando, no va a poder llenarle y no va a poder darle esa sensación de satisfacción, y siempre va a sentirse esclavizado en su espíritu y se irá degradando. Esta es la razón por la que el hombre busca nuevas sensaciones y experiencias. Hoy en día lo vemos, jóvenes que buscan sensaciones usando licor, drogas, sexo desbocado, porque andan buscando en eso las sensaciones y las experiencias que nunca van a poder llenar su ser, porque solo Dios puede llenarlo. Cuando Jesús fue interrogado por el escriba acerca de cuál era el primer mandamiento de la ley de Dios, él volvió y recalcó en ese pasaje el propósito principal e inicial por el cual el hombre había sido creado. ¿Y cuál era? El de disfrutar de todas las cosas en una relación plena de amor con Dios. Disfrutar de una relación de amor con el Señor, que es lo único que va a darle satisfacción total al ser humano y que no va a encontrar en ninguna otra cosa que busque afuera de él. Ese es precisamente el propósito de la venida de Jesús a este mundo. Volver a llevar al hombre, de guiarlo a esta relación que había perdido con Dios. Porque el pueblo judío guardaba la ley, guardaba los mandamientos o se esforzaba por hacerlo, porque ninguno puede guardar en su totalidad todos los mandamientos, pero se esforzaban por hacerlo. Pero lo hacían a través de ritos, de rituales, de sacrificios, de normas, de reglas, pero no conocían el verdadero amor de Dios y no conocían cómo amar a Dios. Cristo, Jesús vino a enseñarnos esto, cómo es el verdadero amor de Dios. Y ese fue el principal motivo por el cual Cristo vino al mundo, a traer la salvación y a guiarnos y a enseñarnos cómo restablecer esa relación que se había perdido con Dios. Después podemos concluir que el mayor pecado del hombre es que no ama a Dios. Y de ahí se derivan todos los demás pecados en el hombre. El hombre que no ama a Dios comete el pecado mayor y de ahí vienen todos los demás pecados. El hombre no ama a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente y con todas sus fuerzas. Por supuesto que si le preguntamos a cualquier persona, en cualquier nivel espiritual que podría creer que está, nadie va a decir que esto es así. Pero muchos dirán, bueno, es que el pecado mayor no es amar a Dios, sino los pecados más grandes son matar, violar, robar, el adulterio, la idolatría. Y bueno, es cierto, estos son pecados y pecados reales. Pero yo creo, de acuerdo a este pasaje que estamos estudiando, la forma en que Dios ve esto es diferente. Dios ve que el primer mandamiento y el mayor pecado es no cumplir ese primer mandamiento, que es amar a Dios sobre todas las cosas. Actualmente hay muchas personas que son consideradas decentes, buenas, que cumplen con la ley, que cumplen con los mandatos, que jamás cometerían adulterio o cometerían homicidio. Pero que sin embargo es probable que a los ojos de Dios no son pecadores, porque han desplazado de Dios del centro de sus vidas. Dios no es el centro de sus vidas. Y eso es lo que Dios quiere enseñarnos a través de este pasaje. Él debe ser el centro de nuestras vidas, y nuestra vida debe girar alrededor de Él, del amor a Dios. En este mismo pasaje vemos que Jesús le dice al escriba, al principio le dice,
el segundo es semejante, refiriéndose al segundo mandamiento. El segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Que es un mandamiento que si no amamos, si no cumplimos el primero, difícilmente podemos cumplir. Porque ¿quién puede amar al prójimo si no ama a Dios? Difícilmente, ¿verdad? Es probable que podamos amar a las personas más cercanas, pero ese no es solo nuestro prójimo. ¿Quién es nuestro prójimo? Nuestro prójimo es todo aquel que está cerca, no necesariamente nuestra familia, nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo, las personas que nos encontramos en la calle, y la palabra de Dios incluso dice que hasta nuestros enemigos es nuestro prójimo. Jesús fue más allá de la contestación que le hizo el escriba, porque él le había preguntado, el escriba le preguntó solamente cuál era el principal mandamiento, pero él le agregó uno más, que él consideró de suma importancia y que lo es de suma importancia para nosotros. Y volvió a citar las escrituras: amarás a tu prójimo. En Levítico 19:18 podemos leer: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová. O sea, esto no era un nuevo mandamiento, ya existía en la ley. Al igual que amarás a tu Dios como a tu Dios con toda tu alma y toda tu mente y todo tu corazón y todas tus fuerzas. Ya estaba citado en la palabra de Dios, en la ley. Y si vemos, ambos mandamientos son semejantes. El segundo mandamiento es semejante al primero. Con esto Jesús estaba dando a entender que estaban ambos íntimamente ligados, porque si amamos a Dios, necesariamente vamos a poder o debemos amar a nuestro prójimo. ¿Por qué? Porque nuestro prójimo es quien lleva la imagen de Dios, es quien tiene la imagen de Dios. También vamos a leer en 1 de Juan 4, 20, 21, donde el apóstol Juan explica que es imposible amar a Dios y no amar a nuestro prójimo. Y dice así: si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, a quien ve constantemente, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Bendito Dios. O sea, son dos mandamientos que están íntimamente ligados uno con el otro. Y que el que ama a Dios necesariamente va a amar a su hermano. El Señor señaló en este segundo mandamiento que era semejante, ¿verdad?, al anterior. Porque solo el amor de Dios puede ordenar correctamente nuestros sentimientos y poder hacer en que nosotros amemos a nuestro prójimo. Quiero que quede claro que nuestro prójimo no es solo nuestros amigos y los que nos caen bien, es todas las personas, aún aquellos que no nos agradan, aún aquellos que a veces sentimos que nos persiguen, que nos han hecho mal, aún a nuestros enemigos, lo cual es muy difícil. Pero si aprendemos a amar a Dios como Él quiere que le amemos, podemos aprender a amar a nuestro prójimo de la manera que Jesús le estaba mencionando en este pasaje. El segundo mandamiento, amar al prójimo, depende totalmente del primero, porque si no amamos a Dios tampoco podríamos amar correctamente a nuestro prójimo. ¿Por qué? Porque la fuente del amor verdadero, ese amor que podemos transmitir, no se encuentra en nosotros mismos. Por naturaleza, el hombre no le nace ese amor así como por nacerle, sino que proviene de Dios, que fluye en nosotros, a través de nosotros. Queremos amar correctamente a nuestro prójimo,
tenemos que amar primero a Dios, porque de otra manera ese amor no va a fluir en nosotros. Es por eso que Jesús dijo que se relacionaban, que estaban juntos, se relacionaban el uno con el otro, perdón. Esta es la razón por la cual el ser humano no logra amar y hacer que este mundo sea mejor, y que este mundo haya paz y no guerras, haya amor y no crímenes y violaciones, porque no conocen el amor de Dios. Entonces, en el mundo donde la gran mayoría no conoce el amor de Dios, no fluye el amor de Dios, sino que fluye el odio, la venganza, la ambición, el egoísmo, la maldad. Y a raíz de todo esto vienen todos esos pecados tan horrorosos que hoy en día vemos, como las aberraciones sexuales, como los crímenes, las violaciones, los abusos a los niños, a las mujeres, la esclavitud de hombres y mujeres, porque aunque usted no lo crea, hoy en día todavía existe la esclavitud de hombres y mujeres. Y si el amor de Dios fluyera en esas personas, nadie esclavizaría a nadie, nadie mataría a nadie, nadie violaría a nadie. Y todo esto se da porque el amor de Dios no fluye en el corazón de esas personas, porque no han recibido el perdón de Dios a través de Jesús, porque no han conocido el amor de Dios a través del perdón, y porque no han aprendido a amar a Dios con toda su alma, con todo su corazón y con toda su fuerza. Y es por eso que este mundo difícilmente cambiará, porque siempre habrá quienes no acepten y no busquen el amor de Dios, el perdón de Dios, y mucho menos amar a Dios y al prójimo. Esa es la razón por qué este mundo difícilmente va a ser un lugar donde algún día siempre se respire paz y amor. Esto va a suceder solo cuando Dios venga a instaurar su reino acá, o estemos allá ante su presencia. Un mundo alejado de Dios, que ha dejado a Dios fuera de su ciudad, nunca va a tener los recursos necesarios para manifestar su amor y traer paz en la relación con sus semejantes, ¿verdad? No lo va a poder hacer nunca. Pero nosotros, como los hijos de Dios que somos y que hemos aprendido, hemos recibido el perdón de Dios, hemos recibido la salvación a través del amor de Dios, dando su Hijo Jesucristo para salvación, para redención, para reconciliación. Y a través de eso, podemos amar a Dios como Él quiere que le amemos. Nosotros sí podemos amar a nuestro prójimo y debemos amar a nuestro prójimo. Y si no lo estamos haciendo, hermano, algo está mal. No estamos amando a Dios como Él quiere que le amemos, y debemos retomar el camino. Sé que no es fácil amar a una persona que le ha hecho mucho daño. Creo que todos hemos vivido en carne propia personas que nos han hecho daño, que nos han maltratado, gente que tal vez a muchas personas de niños los maltrataron, los abusaron, padres abusivos, padres alcohólicos, esposos abusivos, hijos maltratadores, y gente de afuera que ha venido para hacerle daño, y es muy difícil poder amar a personas que nos han hecho daño. Pero si aprendemos a amar a Dios como Él quiere que le amemos, con todo nuestro corazón, nuestra mente, nuestra alma y nuestro espíritu y nuestras fuerzas, podemos hacerlo. Según Lucas 10:29, otro intérprete de la ley, no lo voy a leer por tiempo, pero puede usted buscarlo. En Lucas 10:29 vemos que otro intérprete de la ley le hizo a Jesús con el fin de justificarse esta pregunta. Porque según su interpretación, el prójimo era solo aquellos, los que eran judíos, como ellos. Recuerdan que ellos eran una religión, una cultura muy cerrada, y ellos creían que Dios amaba solo al pueblo judío y que el prójimo eran solo los judíos. Pero Jesús, contando la parábola del buen samaritano, que sé que ustedes conocen, le explica que
el deber de amar al prójimo incluía también a aquellos que no eran judíos, sino a todos. Hoy en día podemos decir que nosotros debemos amar no solo a los que son cristianos, no solo a los que son nuestra familia, no solo a los que son nuestros amigos, sino debemos amar a todos, a los que no nos gustan, incluso a aquellos que están en pecado, incluso a los homosexuales. No quiere decir que debemos creer y compartir todo lo que ellos practican y predican, pero debemos amarlos. A los que son de una raza distinta a nuestra, a los que son de un nivel social distinto al nuestro. El prójimo son todos los hombres del mundo. Y Cristo así lo enseñó. El prójimo no era en este caso un judío, era un samaritano que fue atendido una persona que era de otra raza, y el buen samaritano no le importó que no fuera judío, ¿verdad? Y eso nos enseña Jesús. Voy a leerles en Mateo 5, 43, 47. Oísteis que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, Jesús mismo hablándole a sus discípulos: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en el cielo, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? Es muy fácil, ¿verdad? Amar a los que nos aman. ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen así también los gentiles? Amén. Qué pasaje más profundo, porque nos enseña que debemos amar a todos, incluso a aquellos que no nos aman y que nos persiguen, nos han hecho daño. ¿Cómo debemos amar a nuestro prójimo? Pues con el mismo amor que Dios nos ha dado. Tal como lo mencionamos ya anteriormente, lo he mencionado, solo podemos amar a nuestro prójimo como un resultado, como una consecuencia de haber experimentado primeramente el perdón de Dios y el amor de Dios en nuestras vidas. Y este mismo amor, que es el que tenemos que hacer llegar a Dios, amarle de esta forma, es el que tenemos que llegar a llevar y sentir hacia nuestro prójimo. Amén. Juan 13:34 dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Vemos que en el Antiguo Testamento decía que debemos amar al prójimo como a ti mismo, pero Jesús le agrega algo más muy importante. Él dice que os améis igual unos a otros como yo os he amado. ¿Cómo nos amó Jesús? Nos amó tanto, de tal manera que no le importó sacrificarse por nosotros. No le importó dar su vida por la redención, por la reconciliación para toda la humanidad. Tal fue su amor, tan grande fue su amor, que Él sabía cuál era el propósito de Él cuando vino a este mundo. Y Él estuvo dispuesto a hacerlo. Hay un pasaje que ahorita no lo tengo a mano, pero que todos conocemos y que me impacta profundamente a mí. Es cuando Jesús está orando antes de ser capturado en el monte de Getsemaní, y dice la palabra de Dios que él lloraba y sudaba y le dijo a Dios: Dios, si puedes, pasa de mí esta copa, pero si no, Señor, hágase en mí tu voluntad. Qué tremenda declaración. Él era humano, él no quería, él sentía temor, sentía miedo igual que cualquier ser humano, y sabía lo que le esperaba, que iba a ser una muerte terriblemente dolorosa, terriblemente cruel, que iba a sufrir muchísima humillación y dolor. Pero él le dice, tal era su amor, el amor de Jesús hacia nosotros, que le dice: pero Dios,
hágase tu voluntad. ¿Por qué? Porque Él sabía que era la única manera de salvar a la humanidad. Y por eso Jesús les dice, ámense unos a otros como yo os he amado. Tremenda declaración, ¿verdad? Lindo, hermoso. Grande es el amor de Cristo. Grande es su amor. Para muchos, el amor no es nada más que una palabra bonita. Y se dice con tal ligereza, ¿verdad? Hoy en día la gente es, ay, te amo, I love you, te amo, ¿verdad? Con una ligereza tal. Y le parece que es muy, dicen los muchachos de hoy en día, muy cool, muy bonito andar repitiendo, te amo. Y está bien, pero esa palabra debe tener un significado real y verdadero. El amor debe ser un sentimiento sincero, un sentimiento real, un sentimiento verdadero. Debemos concederle el valor que Dios le da a la palabra amor. Es mucho más bello que un simple concepto, ¿verdad? Muchas veces una persona, una mujer o un hombre le dice al otro te amo y tal vez lo que hay en ellos es solo una atracción física, una atracción sexual. El amor es mucho, mucho más que eso. Es un sentimiento verdadero y real y fuerte que no se compara con una atracción, simplemente. No es solamente un concepto. Por último, el apóstol Pablo nos ha dejado un hermoso resumen del tipo de amor que Dios espera de nosotros. Y todos lo conocemos, está en 1 Corintios 13. Voy a leer del versículo 4 al 7. Este pasaje, el de todo el capítulo, habla de lo que es el amor. Y no es ese amor pasajero, sino el amor genuino, el amor verdadero. Y dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Eso es la mejor descripción del amor de Jesús y de Dios hacia nosotros. Y ese es el amor verdadero que Dios quiere que nosotros aprendamos a que sea parte viva y real en nuestras vidas. El amor del que Cristo nos habla es activo, no es un concepto ahí muerto. Es capaz de sacrificarse como Él lo hizo por nosotros. Nada tiene que ver con ese concepto que algunos expresan, ¿verdad? Pasivo. Incluso en la frase que dice, no hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti. Ese es un principio que está bien, es importante y lo dice la palabra de Dios, es verdadero. Pero el Señor Jesús fue mucho más lejos al expresar que de una forma positiva y activa cómo debe ser nuestro amor para el prójimo. ¿Cómo debe ser? Amar al prójimo como yo os he amado a vosotros. Tremendo pasaje, ¿verdad? Que nos enseña la importancia de estos dos mandamientos. Por último, tenemos que ver que el amor a Dios está íntimamente ligado con la obediencia a su palabra. Y así hay muchos pasajes en la palabra que nos dicen que si amamos a Dios, ¿cómo es la forma de mostrarlo? Guardando sus mandamientos, como dice Juan 14:15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. O sea, seamos obedientes a su palabra. Esa es la mejor manera de mostrarle a Dios que lo amamos, obedeciendo sus palabras, haciendo acciones concretas conforme a su palabra. El Señor Jesucristo dijo que la obediencia a su palabra era lo más importante, era una demostración clara de nuestro amor por Él. Él mismo lo dijo a sus discípulos, me amáis, guardad mis mandamientos. Y no solo esto, sino que debemos dejarnos guiar por esa palabra para expresar correctamente nuestro amor también. Debemos aprender a expresarlo correctamente, no a nuestra manera, como algunas veces decimos, es que yo lo quiero, pues yo lo quiero a mi manera y yo solo lo muestro a mi manera.
No, debemos aprender a expresar el amor de una manera correcta, de acuerdo a su palabra, respetuosa, honrosa, como Dios quiere que demostremos el amor. La palabra nos muestra de qué manera podemos amar auténticamente a Dios y a nuestro prójimo. Porque nuestro corazón muchas veces nos hace equivocarnos. Es la palabra la que nos indica cómo hacer. En este tiempo en el que estamos cerca de celebrar la Navidad, en el que se acerca esta fecha que celebramos el nacimiento de Cristo, aunque muchos dicen que no nació exactamente en esta fecha, yo creo que eso no es lo importante. Lo importante es celebrar en nuestro corazón el nacimiento de Cristo en nosotros, en nuestras vidas, en nuestros hogares. En esta época que se acerca, es una época muy linda, muy hermosa para poner en práctica el amor de Dios. El amor a Dios por agradecimiento, por haber dado a su Hijo Jesucristo por nosotros. El amor a Jesús por ese amor que nos demostró dando su vida. Y el amor al prójimo, que a pesar de que muchas veces hagan cosas que no nos agradan, sigue siendo nuestro prójimo. Y Dios quiere que nuestro amor sea dirigido hacia todas esas personas. Porque al final vemos aquí que al final el escriba dice, el pasaje que vimos para ya concluir, quedó admirado por la respuesta de Jesús, ¿verdad? Y él confiesa algo, porque él dijo, el mismo escriba reconoce y dijo que el amor a Dios y al prójimo era más que todos los holocaustos y sacrificios. No creamos que amamos a Dios porque ayunamos. No creamos que lo cual no está mal y debemos hacer, no estoy diciendo lo contrario, pero no es eso nada más. No creamos que el amor verdadero a Dios y a nuestro prójimo es solamente no hacerles daño, es cumplir con ir a la iglesia, cumplir con los ritos que muchas veces seguimos aún en nuestras iglesias propias. ¿No? Dice que para Dios el amor a Él y al prójimo es más que todos los holocaustos y sacrificios. Amén. Dios se agrada más del amor a Él que de cualquier sacrificio. No es necesario que hagamos ningún sacrificio, porque la palabra de Dios dice que ya Cristo hizo el sacrificio perfecto, que fue entregarse en la cruz por nosotros, por nuestros pecados. Al final del pasaje Jesús le dice, no están lejos del reino de Dios. Y vemos que en ningún momento el Señor le dice, tú estás en el reino de Dios, no están lejos. ¿Por qué? ¿Qué faltaba en ese escriba? Faltaba que él experimentara el amor a Dios tal y como lo establece la palabra, con toda su alma, con todo su corazón, con todas sus fuerzas, con toda su mente, y que experimentara de esa misma forma el amor al prójimo. Estaba cerca porque comprendía e interpretó bien la palabra, pero faltaba en el corazón de ese hombre eso. Y si eso falta en el corazón del hombre, no va a poder acercarse al reino de Dios y su justicia, no va a poder entender, no va a poder llenar ese vacío que solo Dios y su amor perfecto, verdadero, va a poder llenar en nuestras vidas. Solo así podría este hombre entrar al reino de Dios, y solo así podemos entrar al reino de Dios. Y hemos entrado los que hemos aceptado el amor de Dios, el perdón de Dios, el sacrificio de Cristo en la cruz, su amor, y hemos aprendido a amar a Dios y a amar a nuestro prójimo. Pero también hoy, si hay alguna persona que no ha conocido y ha experimentado el amor de Dios, yo le digo hoy, puedes experimentar el único amor perfecto y verdadero, que es el amor de Dios, y a través de ese amor vas a poder llenar todos esos vacíos que hay en tu corazón. Así que en esta Navidad, hermanos, practiquemos el amor a Dios, poner a Dios en el centro de nuestros corazones,
Pongamos a Dios en el centro de nuestros hogares, que Él sea el centro de nuestras vidas, y pongamos ese amor que Dios nos ha dado también, llevémoslo hacia nuestro prójimo, cualquiera que sea nuestro prójimo, no solo nuestra familia. Seamos misericordiosos con aquellos que no conocen al Señor, con aquellos que están en pecado, porque ellos no han conocido el amor de Dios. Y en esta Navidad estamos llamados a dar amor a Dios y gracias a Dios por su Hijo Jesucristo, y a dar amor a todos los que nos rodean. Que Dios les bendiga, hermanos, que tengan una linda Navidad donde el amor de Cristo y de Dios reine en sus corazones y reine en sus vidas, en sus hogares y en todos los que los rodean. Vamos a orar y dar gracias a Dios por ese perfecto amor que hemos recibido solo por gracia y por su misericordia. Padre, gracias te damos en esta noche por este pasaje en el cual tú nos enseñas, Dios, cuáles son los mandamientos más importantes para ti, Señor, que vienen a resumir de todas formas todos los mandamientos que la ley establece, porque el que ama a Dios no hará daño a sus prójimos, Señor. Gracias, Dios, porque nos has permitido a través de Jesucristo recibir el perdón y conocerte tu amor perfecto, y nos dan la bendición de poder amarte como tú quieres que te amemos, Señor. Te damos gracias, Dios, porque a través de tu amor tú nos llamas, y hoy queremos aprender a amar como tú nos has amado a todo nuestro prójimo, Señor, a quienes nos rodean, familia, amigos, vecinos, Señor, como quiera que se llamen, compañeros, pero también a todo aquel, Señor, que podamos considerar nuestro enemigo, Señor. Hoy es un buen tiempo para perdonar a quien nos ha hecho daño, Señor, así que perdonamos, Señor, a todos aquellos que en algún momento de nuestras vidas consideramos que nos hicieron daño, y te pedimos que nos ayudes a amarlos de la igual manera como tú nos has amado. Gracias, Padre, por ese amor perfecto que hemos recibido de parte tuya, que no merecíamos, Señor, y que es por gracia y por tu gran misericordia. En el nombre de Jesús, Padre. Gracias.